Esta es la hoja de ruta sin disfraces, el plan brutal que seguiría para salir de la rutina, romper el ciclo de obedecer y convertirme en dueño de mi destino. No se trata solo de ganar dinero, sino de alcanzar poder real, la capacidad de dirigir tu vida sin pedir permiso. Maquiavelo decía que la fortuna es una mujer, y para dominarla hay que tratarla con audacia. No hablaba del azar, hablaba del coraje de actuar cuando otros dudan. Ese fue mi punto de quiebre. Pasé años atrapado en la comodidad, un salario fijo, una rutina segura, una vida controlada. Seguía las reglas, esperaba que algo cambiara, pero nada cambió. Hasta que entendí que la fortuna no visita a los obedientes, sino a los que la retan. El primer paso no fue renunciar a mi empleo, fue reprogramar mi mente. La riqueza es el resultado visible de una mentalidad invisible. Es la consecuencia de dominar tu psicología. Maquiavelo lo llamaba virtud, la capacidad de imponer tu voluntad incluso cuando las circunstancias están en tu contra. En el mundo actual, esa virtud es identificar tu habilidad estratégica, aquello que te da ventaja sobre los demás. Haz esto. Abre Google, tu biblioteca moderna, y busca profesiones de millonarios. Encontrarás lo mismo de siempre: empresarios, inversores, creadores, abogados, programadores. Pero no se trata de copiarles, sino de encontrar tu punto de apalancamiento. Crea una lista. Califica cada campo según tu curiosidad y tus talentos. Donde se crucen ambos, ahí está tu primera semilla de poder. Yo mismo lo hice. No tenía paciencia para la ingeniería ni el título para la abogacía. Lo mío era construir, liderar, tomar decisiones. Elegí el camino del emprendimiento no por moda, sino por necesidad. Era la ruta más corta hacia la soberanía. Quería control, incluso si eso implicaba riesgo. Y con ese deseo llegó la primera batalla real, el aislamiento. ¿No puedes construir poder rodeado de debilidad? El siguiente paso es inevitable: cortar lazos con los impotentes. Maquiavelo advirtió que los líderes caen por culpa de alianzas débiles. Yo aprendí eso a golpes. Cuando decidí crear mi propio negocio, esperé apoyo. Lo que recibí fue burla. Amigos que se rieron, familiares que dudaron. No porque quisieran hacerme daño, sino porque mi ambición exponía su falta de acción. Comencé a notar la diferencia en cada conversación. Yo hablaba de proyectos, ellos de series. Yo soñaba con libertad, ellos con el próximo fin de semana. Me di cuenta de algo: no había cambiado el mundo, había cambiado yo. Y en ese cambio me volví un extraño en mi propio círculo. La evolución no premia la lealtad a lo viejo, sino la adaptación. Así que me retiré. Sí, fue solitario, pero esa soledad se convirtió en mi entrenamiento. Todo hombre que busca grandeza debe pasar por un periodo de exilio. Los débiles lo llaman soledad, los fuertes lo llaman preparación. Tu energía es limitada. Cada conversación que no te impulsa te frena. Cada persona que no comparte tu visión te roba enfoque. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe proteger su fortaleza. Hoy, tu fortaleza es tu mente. Debes cuidar lo que entra en ella. Cuando eliminé las voces que me hacían dudar, gané algo más valioso que cualquier amistad: silencio, claridad y enfoque. Fue en ese silencio donde mi verdadera transformación comenzó. Sin ruido, pude escuchar mi voz interior. Dejé de pensar como empleado y empecé a pensar como estratega. Pero el aislamiento tiene un riesgo. Si no lo llenas con guía, se convierte en trampa. Por eso, después de eliminar a los débiles, debes rodearte de los fuertes. El siguiente movimiento es reemplazar tu entorno. Rodéate de personas que ya estén donde tú quieres llegar. Maquiavelo lo dijo con precisión: los hombres logran grandeza imitando a otros que la alcanzaron antes. La cercanía crea influencia. Si caminas entre mediocres, piensas como uno. Si te acercas a los poderosos, comienzas a pensar como ellos. Haz un inventario de tu entorno. Pregúntate: ¿quién me impulsa y quién me estanca? Si la mayoría no aporta valor, estás en el lugar equivocado. Yo hice lo mismo. Escribí 10 nombres de personas que vivían la vida que quería. No estrellas de televisión ni gurús de redes, sino estrategas reales. Los estudié.
no para idolatrarlos, sino para entender su manera de pensar. Maquiavelo advirtió: admirar sin transformarse es adoración vacía. No estudies a los grandes para aplaudirlos, estúdialos para superarlos. Ese cambio de mentalidad te saca del rol de espectador y te pone en el juego. Los poderosos dejan de parecer dioses y se vuelven ejemplos prácticos. Empiezas a entender que el éxito no es magia, es método. Así fue como analicé a los nuevos príncipes del mundo moderno: Bezos, Musk, Buffett. Todos diferentes, pero con un mismo patrón: acción inmediata. Maquiavelo lo dijo siglos antes: el sabio hace de inmediato lo que el necio hace finalmente. El secreto no es talento, es velocidad y ejecución. Ellos actúan mientras otros lo piensan. Por eso el siguiente paso es dominar el tiempo. El tiempo es tu activo más valioso y la mayoría lo regala sin pensarlo. Maquiavelo escribió que un príncipe nunca debe desperdiciar un día esperando la oportunidad. Hoy, eso significa que tus mañanas, tus noches y tus fines de semana no son para descansar, son para prepararte. Mientras otros buscan entretenimiento, tú deberías buscar educación. Cuando aún tenía mi trabajo, convertí cada momento libre en aprendizaje. Audiolibros en el carro, cursos en el celular, ideas en servilletas. Mi vida se volvió una academia de crecimiento, porque cada hora o te acerca o te aleja del poder. Pero hay una trampa: la información sin dirección es ruido. Por eso define tus objetivos con precisión quirúrgica. Un príncipe no gobierna por instinto, sino con estrategia. No digas quiero ser rico, define cuánto, cómo y cuándo. Cada hora fuera de ese objetivo es una distracción disfrazada de productividad. El enfoque crea impulso, el impulso construye autoridad, y la autoridad en cualquier industria es la verdadera moneda del poder. Hasta aquí ya limpiaste tu mente, cambiaste tu círculo y controlas tu tiempo. Pero aún no has entrado al campo de batalla. El poder no se construye observando, se construye actuando. Y ahí comienza la siguiente etapa de tu ascenso. El poder no se hereda, se toma. Y cuando lo tomas, el mundo tiembla, no porque seas el más fuerte, sino porque ya no dependes de nadie para moverte. Esa es la esencia de Maquiavelo, la independencia total del espíritu. El momento en que ya no esperas nada porque has aprendido a crearlo todo. Muchos creen que actuar es lanzarse sin pensar, pero actuar con estrategia es otra cosa. Es moverse con el peso del cálculo, con la serenidad del que ya vio el desenlace antes de dar el primer paso. Cada decisión, por pequeña que parezca, debe empujar una pieza en el tablero hacia un resultado que solo tú comprendes. No te equivoques, el riesgo es parte del poder. Quien no se expone, se marchita. El que busca seguridad muere lentamente, encerrado en su propia prudencia. El que se atreve, aunque pierda, deja una huella que nadie puede borrar. El riesgo purifica, es el fuego donde se forja la verdadera autoridad. El tiempo de hablar de sueños pasó. Maquiavelo enseñó que quien desea debe actuar y quien actúa debe aceptar las consecuencias. El destino no se conquista pidiendo permiso, sino tomando decisiones que otros temen siquiera pensar. Porque en la guerra del mundo moderno, los campos de batalla no tienen espadas, tienen ideas, reputaciones y voluntades. El miedo es el enemigo silencioso. No el miedo a perder, sino el miedo a verse sin excusas. El miedo a mirarse al espejo y aceptar que el único obstáculo real ha sido tu falta de coraje. Cada día que retrasas un movimiento, alguien más lo hace. Cada oportunidad que dudas, alguien la ejecuta. Y cuando finalmente decides moverte, ya estás tarde. Aprende esto. El control no significa tenerlo todo, sino saber qué puedes perder sin derrumbarte. El líder no es quien lo posee todo, sino quien puede reconstruirlo desde cero. Ahí está la verdadera riqueza, en la capacidad de volver a empezar sin miedo porque has desarrollado la mente de quien ya sobrevivió al caos. Maquiavelo no hablaba de maldad, hablaba de claridad.
de ver el mundo sin filtros, de entender que la moral cambia con la conveniencia, pero la disciplina y la acción son verdades permanentes. Puedes vivir tratando de agradar o puedes vivir decidiendo, pero no puedes hacer ambas cosas a la vez. Y cuando eliges decidir, te conviertes en aquello que los demás llaman peligroso, simplemente porque ya no pueden controlarte. El poder real no se grita, se siente. Es ese silencio incómodo cuando entras en una sala y todos notan que no te pueden manipular. Es la calma del que no necesita demostrar nada, porque ya entendió que la fuerza no está en hablar, sino en dominarse. El autocontrol es el arte más difícil. Es contener la furia cuando quieres destruir y mantenerte firme cuando el mundo exige que te arrodilles. Recuerda esto: el sacrificio no es dolor, es inversión. Cada renuncia que haces por algo más grande se convierte en una pieza de tu imperio. Cada vez que soportas el juicio, la soledad o el rechazo, estás construyendo algo que los demás no entienden: respeto. No el que se pide, sino el que se impone por presencia. Y cuando llegues al punto en que ya no dependas de aprobación, habrás alcanzado la cima del poder. Ese momento donde ya no necesitas aplausos, donde el ruido del mundo se apaga y solo queda tu respiración y tu propósito. Allí entenderás por qué Maquiavelo hablaba del príncipe no como un hombre de sangre, sino como un hombre de visión. Porque el verdadero príncipe no manda por miedo, domina por convicción. Y esa convicción nace cuando el ego muere y la estrategia toma el control. El éxito no es una meta, es un estado mental, un campo de guerra donde solo sobreviven los que se adaptan rápido, los que entienden que cada caída es un movimiento encubierto del destino. No existe fracaso, solo aprendizaje acelerado, y cada pérdida es una lección que te acerca más a tu versión más peligrosa, la que ya no duda. Así que deja de esperar, deja de buscar señales, deja de justificar tu pasividad con palabras elegantes. El poder te está observando, midiendo si eres digno de sostenerlo. Solo lo obtiene quien actúa con precisión, quien calcula, quien se mueve cuando todos se detienen. Porque al final, el mundo no pertenece al más bueno ni al más inteligente, sino al más determinado. Y la determinación es una llama que no se compra, se construye con cada noche de esfuerzo silencioso, con cada día en que sigues avanzando aunque nadie te vea. Y cuando llegues, no anuncies tu victoria. Deja que tu sola existencia sea la evidencia, porque la historia no recuerda a quienes hablaron demasiado, sino a quienes hicieron del silencio su estrategia más efectiva. Eso es el poder. Eso es Maquiavelo. Y eso es lo que el mundo teme, al hombre o la mujer que ya no necesita ser entendido para conquistar.